Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos y seguidores de este canal, del canal de Artur Oms, de Misterios Universales, aquí en YouTube. Me encuentro hoy reunido con Jorge Daniel Vivas Grioriadis, como siempre, desde Reno, en Nevada. Muy buenas tardes aquí, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola Artur, muy bien por aquí, por la muy fría Nevada en este mediodía. ¿Está nevada? ¿Nevada? No hoy, nevó hace 2 días, pero está muy frío hoy. Te aseguro, yo no soy friolento y hoy hay que abrigarse bien. Está realmente frío y nublado. Jorge, oye, debajo de tu chaqueta veo Sí. que llevas Permiso. una camiseta muy chula. Sí, La selección no es argentina, la de ¿no? Brasil. Es Argentina, sí, 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 Por sí, sí. supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que ya estoy mentalizado que en 16 días comienza el Mundial de Fútbol. Y en 17 días, bueno, más o menos 17 días y 12 horas debuta a mi país. Bueno, pues mira, Así que, Desde aquí, Jorge, te voy a decir una cosa. Todos mis deseos para que Argentina gane este mundial. Entre otras cosas, te voy a decir por qué, que no tiene nada que ver a ver, con lo ¿por que qué? vamos a hablar ahora, ¿no? Pero, entre Ujú. otras cosas, te voy a decir por qué. Porque tenéis en la selección argentina, para mí, el mejor jugador de la historia, a todos los niveles, ¿eh? Tanto dando ejemplo en su vida personal como en su vida deportiva. Y creo que se merecería tanto vuestro país como este jugador, que es Lionel Messi, ganar este mundial. O sea que, vamos, todos mis deseos absolutos para que Argentina gane este mundial. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un gran respeto por las 32 selecciones que van a competir, porque todos lograron la clasificación jugando realmente muy bien. Y en el grupo donde está mi selección está también Arabia, a quien respeto, mis hermanos de México, que les tengo un gran cariño, y Polonia. Pero realmente sí, es una selección íntegra, muy interesante. Más allá de un jugador o dos, en realidad es un conjunto homogéneo que están dando muy bien. Hace 35 partidos que no pierden. Eh, Realmente vienen bien, así que hay cierta ilusión y expectativa en hacer un buen mundial y ojalá, pero insisto, el mayor respeto por todos y si no es la selección de mi país, que sea realmente la mejor y voy a estar muy contento igual. Jorge, hoy estamos aquí porque vamos a hablar de un tema muy interesante que tú propusiste, como siempre. Muchísimas gracias por proponer y traer estos temas tan interesantes. Vamos a hablar del síndrome de Savant. Y cuando hablamos del síndrome de Savant, tenemos dos tipos de personas que tienen este síndrome. Es decir, aquellas que desde que han nacido tienen ese síndrome y luego hay otras personas que de un día para el otro, por un accidente, por una enfermedad, por una lesión cerebral, por muchas cosas, se despiertan y resulta que saben hacer o tienen unos dones que no habían tenido jamás y son realmente muchos de ellos excepcionales. Jorge, ¿te parece si empezamos definiendo qué es el síndrome de Savant? Sí, Artur. Bueno, el síndrome de Savant, que es conocido en nuestro idioma como el síndrome del sabio o el síndrome del que sabe, básicamente, digamos que es una alteración en el neurodesarrollo de las personas, que como bien dijiste, puede ser desde que nacen o puede ser en una edad más avanzada. A veces ocurre, como bien dijiste, por una lesión en el cerebro, un accidente o un incidente, y también puede ser porque quiero aclarar, hay más o menos un 50 autismo, el otro 50% no. Entonces, en el caso de los que tienen autismo, digamos que es una transformación del espectro
del autismo, que lleva a que puedan tener estos dones y habilidades asombrosas. Y hasta el día de hoy quiero aclarar que no está totalmente claro el origen en sí de este síndrome, ¿no? Claro, También quiero muchas... aclararte, Artur, y Sí. amigos, que, que no es algo nuevo esto. Me fijaba que el caso más antiguo, Artur, data de 1789, en Estados Unidos, aquí, cuando un médico de nombre Benjamin Rush tiene un paciente que tiene una extraña habilidad, que apenas conoce a alguien, a los segundos de conocerlo, puede decir con exactitud la edad que tiene y jamás se equivoca. Entonces, ese es el primer caso que haya datos precisos, aunque no se lo conocía con ese nombre a este síndrome. Y quiero aclarar que este doctor no es un doctor más, sino que fue la primera persona que tuvo el título universitario de química en Estados Unidos y también estuvo con el paso del tiempo involucrado en la política y fue uno de los que puso su firma a la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, este Benjamin Rush, que es el que tomó datos del primer caso Savant conocido. Desde luego, Jorge, estamos hablando de habilidades que son innatas, ¿no? Habilidades como, por ejemplo, ser capaz de leer 2 páginas a la misma vez de un libro, ser capaz de haber leído 12.000 libros, por ejemplo, el caso de Kim Peck, ¿no? 12.000 libros y recordar el 98% de estos 12.000 libros. Estamos hablando de personas realmente con unas capacidades intelectuales asombrosas. Muchas veces dicen que el síndrome de Savant es debido a que algunas de estas personas padecen autismo, pero no siempre es así. Es decir, no siempre el síndrome de Savant va ligado a una enfermedad, ¿verdad, Jorge? Bueno, sí, exacto, perfecto. Aproximadamente un 50% tiene autismo y el otro no. En el caso de este señor que nombraste, Peck, él no era autista, era alguien que nació con macrocefalia, o sea, un cerebro más grande que lo normal. Él tenía un daño permanente desde que nació en el cerebelo y fíjate que a él le faltaba algo que todos tenemos, que son unas fibras nerviosas que unen los dos hemisferios. Se cree que el hecho de que no tuviera esa unión de los dos hemisferios era lo que le permitía poder leer con cada ojo una página y fíjate que tardaba entre 8 y 10 segundos en terminar de leerlas y en una hora más o menos había leído un libro. Y como bien dijiste, fíjate que él leyó cerca de 12.000 libros y estamos hablando de lo más granado de la literatura universal, desde Homero, Shakespeare, la Biblia, enciclopedias. Tenía una gran cultura en filosofía, en historia, en geografía. Una persona con un gran conocimiento, porque recordar un 98% de 12.000 libros es increíble, porque uno puede recordar someramente por ahí el tema de un libro, pero con el paso del tiempo vas olvidando cosas. Y él a lo largo de 58 años, que fue el tiempo en que vivió, recordemos que él murió en el año 2009 de un ataque cardíaco. Él era originario de Salt Lake City, Utah. Eh, lo hacía realmente asombroso. Mapas de Estados Unidos. Y los tenía tan grabados en su mente que uno podía decir, por ejemplo, quiero ir a determinada dirección en Minnesota, por decir un estado. Y él podía indicar al momento, calle por calle, que debías tomar hasta llegar a la puerta del lugar donde ibas, con una precisión asombrosa, sin haber ido jamás a ese lugar.
Igual que alguien le podía decir su nombre y apellido y decirle su número telefónico, porque había leído todas las guías telefónicas y tenía en su mente grabado toda esa información. Como podía, por ejemplo, sabiendo tu fecha de nacimiento, saber en qué año, en qué mes y en qué día de la semana te ibas a jubilar. Eh, y sin embargo, a pesar de ese gran conocimiento, él tenía dependencia de otras personas. Por ejemplo, él podía abrocharse una camisa, pero no podía cocinar ni conducir un auto. Cuando él caminaba solía asistirse de alguien que iba a su lado, de alguien que lo acompañaba. O sea que era muy dependiente, tenía ciertas limitaciones físicas, pero su cerebro era herramiento, que lo han hecho tal vez el más asombroso de todos, los savants y tocar instrumentos, sí tenía un gran bagaje de conocimiento en cuanto a la música, y si él escuchaba una pieza musical, con total facilidad decía quién era el autor de la misma, pero no podía, como digo, interpretarla. Tampoco podía hacer un comentario crítico o un resumen de una obra literaria. No tenía esa capacidad de discernimiento, de comprensión, pero sí tenía toda la información en su mente, y ante una pregunta, por ejemplo, yo te puedo decir una pregunta de algún libro que hayas leído, tal vez te acuerdes vagamente, pero este hombre te podía decir en qué página es de tal libro, y era un libro que leyó hace 10, 12 años, y no tenían problema en recordar esos detalles precisos. Pero si bien él es un caso asombroso de alguien que no tenía autismo, sí hay casos de personas que lo han tenido, y me gustaría poder citar, por ejemplo, a otra persona que me llamó mucho la atención, que es un afroamericano de nombre Orlando Serrell. Él era un niño de 10 años que había nacido sin ningún tipo de inconveniente, llevaba una vida normal. En una ocasión estaba en un parque con amiguitos de su edad y algunos mayores jugando béisbol. Los padres le habían permitido ir a jugar porque era un parque muy cerca. No sé si vos alguna vez tuviste en tus manos una pelota de béisbol, Artur, pero te aclaro que son desde ya más grandes, de mayor tamaño que una de golf, mucho La más tuve grande, pero y son muy duras, son muy duras, son muy duras, son macizas. son muy duras. Bueno, le dieron un pelotazo, vos sabés la velocidad que va esa pelota, le dieron un pelotazo en la parte izquierda de su cabeza a los 10 años, y el chico se cayó desvanecido, y le dolía naturalmente mucho, lloró, pero se incorporó y al rato siguió jugando con los amigos. Volvió a la casa, pero no quería decirle a los padres del accidente porque tenía temor que no lo dejaran ni a jugar otra vez. Entonces se cayó la boca y, a pesar que le dolía, no lo dijo. Pasó mucho tiempo, Artur, y el dolor de cabeza siempre persistía del lado izquierdo, de ese niño que iba creciendo con un dolor importante. No quería decirlo a sus padres. De repente un día amaneció y ya no tenía más dolor. De hecho, no tuvo más dolor en esa cabeza. Pero en forma paralela descubrió que ahora a su mente venían ideas de matemáticas, venían a su mente, él podía ver un paisaje o estar hablando con una persona y es como que apareciera una imagen de cálculos matemáticos que él no buscaba. Y de repente empezó a escribir con facilidad símbolos y cálculos de matemática, y podía entender y podía tener el resultado rápido. Y ese niño no tenía conocimientos en matemáticas, era un niño que iba creciendo, pero de repente él ya ahora era un experto.
Y no solo en matemáticas, sino que empezó a darse cuenta que tenía una memoria asombrosa. Podía recordar con precisión casi todo, inclusive su propia vida. Y cuando ya era una persona adulta, por ejemplo, yo te puedo preguntar a vos, Artur, ¿qué comiste el martes de hace 3 semanas? Y es probable que me digas, no recuerdo qué almorcé hace 3 semanas un martes. Él podía recordar que almorzó determinado día, determinado mes de hace 8 años. Y lo recordaba como si lo hubiese hecho ahora. Podía recordar la materia que estaba estudiando a los 13 años, 14 años, recordar todo lo que escribió. Pero fíjate algo, Artur y amigos. Él recordaba eso, pero solo desde que tuvo el accidente para acá. Antes del accidente era una persona como nosotros. No recordaba mucho, lo normal, pero desde el accidente para acá él recordaba con precisión todo, recordaba y recuerda con precisión todo, y se ha vuelto, insisto, alguien que se dedicó a estudiar matemática y se ha vuelto un matemático, de hecho, de la vida presente. Pero era alguien que llevó una vida normal hasta que recibió ese golpe, como lo recibió Jason, alguien del estado de Washington, un chico que terminó la secundaria con notas normales, que decidió no seguir estudiando porque no era muy bueno. Comenzó a trabajar en una tienda donde lo pusieron en el departamento de colchones. Él vendía colchones y cargaba en camionetas. Era su trabajo, un trabajo Tú te digno, refieres honesto. a Jason Padgett, Una ¿no? noche feliz. Oh, exacto, sí, 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 sí. Fue atacado por 3 maleantes y vos sabés que lo golpearon, cayó al piso y lo golpearon en la cabeza, con Sí, patadas, con además, golpes. además Le Jason, robaron. Y, sí, sí, Jason era una persona que solía salir bastante de fiesta y era bastante, digamos, le gustaba salir bastante de fiesta a este buen hombre. exacto. No era su, digamos que no era su fuerte los estudios o tener un futuro en la universidad. Era un joven, pero que le gustaba una vida de diversión, de salidas, y lo que no esperaba ser atacado y golpeado de esa forma tan brutal. Fíjate que tuvo una conmoción cerebral muy importante y en un hecho muy similar, básicamente, a lo que le pasó a este niño. Después que se recupera, empieza a tener un conocimiento extremo en matemáticas también. Fíjate, los dos fueron golpeados por diferentes razones, con una pelota y en una agresión, y a ambos le pasó algo muy similar. Repentinamente, alguien que no sabía o que no conocía o que no le interesaba esa materia, se volvió una persona genial en matemáticas. Y de hecho, ya no vende colchones, ¿no? Sino que de hecho da conferencias y tiene un tremendo conocimiento, y su vida cambió. Y todo a través de un golpe provocado por una agresión. Pero hay infinidad de casos. Yo quería hablar de alguien de Londres muy especial. Hablamos de Derek Paravicini. Mm. Es un caso interesante y escuchen por qué. Él nació a las 25 semanas de gestación. Fue un nacimiento prematuro. Debido a eso, fue enviado a una sala de cuidados especiales, ¿no? Realmente la situación de él era precaria, frágil. Lamentablemente tuvo una terapia de oxígeno en ese lugar que no fue buena, no fue positiva. Provocó un daño irreparable en él. Fíjate que esa terapia de oxígeno le provocó ceguera, ceguera permanente. Pero aparte de eso, dañó el cerebro de ese bebito de tal forma que lamentablemente iba a tener de por vida limitaciones para aprender, para razonar.
era inevitable eso. Entonces, por ese bebé inocente que ahora tenía tantos problemas de apenas nacido. A los 2 años, ese niño, Derek, recibió un pequeño regalo de una mujer que trabajaba en su casa cuidándolo, una niñera. Le trajo un pequeño teclado usado para que jugara. Porque era un niño ciego, pero se daban cuenta que le gustaba escuchar música cuando los padres ponían música. Parecía tener un buen oído para eso. El niño empezó a tocar el teclado y ante la sorpresa de todos empezó a reproducir los sonidos que siempre ponían los padres, las melodías que ponían los padres. Eh, Más allá de eso, los padres querían que el niño, más allá de ese juego, que ellos lo veían como un juego, pudiera progresar. Por lo tanto, decidieron llevarlo a una escuela para ciegos. Iba tomado de la mano con su madre y acompañado por su padre, y empezaban a recorrer el edificio con el director, que les mostraba a los padres los diferentes salones, los departamentos de aprendizaje. El niño no mostraba mucho interés. Cuando pasaron por la puerta del salón de música, había un maestro tocando el piano. Cuando el niño escuchó el piano, por primera vez se soltó de la mano de la madre y se dirigió al piano. Estaba un señor adulto, naturalmente, tocando. Él llegó y lo tocó con sus manitos y lo empujó, como diciendo que se fuera, que quería estar él ahí. Así que este hombre sonriendo lo puso, lo sentó, lo ayudó a sentarse. El niño tenía 2 años, vuelvo a recordar. El niño tomó el piano y empezó a tocar el piano. Y no lo tocó así nomás, lo tocó muy bien, Arturo, demasiado bien. Tenía 2 años. A los 7 años dio su primer concierto en público. En la actualidad tiene 43 años, porque estuve investigando. Ha grabado varios discos y hace conciertos por el mundo. En Europa, estuvo en Japón. Y de hecho hace muy poco formó un cuarteto de jazz. Y la madre está admirada, ¿no? Siempre estuvo admirada del progreso de ese niño que tiene tantos problemas, naturalmente, de nacimiento, y que tiene también autismo, vuelvo a repetir, y tiene ceguera, autismo, ceguera, cierta, eh, digamos, incapacidad de poder tener mucho conocimiento y estudiar por el percance que tuvo de niño. Sin embargo, se ha destacado en la música. Él tiene también el síndrome de Savant, que le da una habilidad especial en cuanto a mujer, Artur, que me llamó mucho la atención. Es una mujer del estado de Ohio, Ellen Boudreau, una mujer que nació también con autismo, que nació también con ceguera, pero ella nació en forma natural así. No fue que fue provocado por un accidente. Esta mujer también se dieron cuenta que tenía un gran oído para la música. No podía ver, pero podía también tocar el piano. Y lo hacía muy bien, y lo sigue haciendo muy bien. Pero tiene dos peculiaridades que yo creo que son únicas en el mundo, Artur. Esta mujer tiene una habilidad para emitir un sonido con su boca. En ese caso era un objeto, un ovni, y vuelve al radar y le indica las dimensiones del mismo, la distancia del mismo, y en este caso la velocidad, si es que este objeto es sólido. En este caso, esta mujer, que es ciega, emite un sonido y ella interiormente puede percibir la distancia de los objetos o las personas que están cerca de ella, igual que Como la si fuera un dimensión. radar, como si fuera un radar, Jorge. Exactamente, un radar humano, pero es el único caso que yo conozco así.
que pueda emitir un sonido, y ella descubrió que con eso puede ver interiormente la distancia exacta, no aproximada. Sabe la distancia que se encuentra una pared, una mesa, una persona, un auto, y las dimensiones. Funciona su mente como así, como una pantalla o como un sonar. Y hay algo más, ella es algo inexplicable, pero ella, a pesar de su ceguera y sin utilizar su oído para nada, puede saber la hora exacta, pero no que te diga, bueno, es las 12 y algo del mediodía, no. Ella te dice es la hora 12 con 24 minutos, y vos mirás y es 12 y 24. Madre ¿Cómo lo mía. hace? No hay explicación. No hay explicación, pero jamás se equivoca. Sabe la hora exacta en cualquier momento de cualquier día. Sabe la hora que empieza un programa de televisión que ella escucha, por ejemplo, noticias o un programa determinado o en la radio. Ella sabe la hora que empieza porque sabe el horario del programa y sabe la hora que es. No necesita que nadie le diga ni poner una alarma. Eso es algo propio de ella. Y hay savants, estuve viendo, a nivel mundial actualmente hay alrededor, se calcula de 50, tal vez un poquito más. No son tantos, pero todos tienen diferentes habilidades. Vos fíjate que hay gente que tiene una capacidad especial en el arte. Hay un señor que puede con una facilidad tremenda, eh, es un hombre muy sencillo, pero él toma arcilla y sin conocimientos. Yo he visto, y lo que hace es realmente arte, hace específicamente animales, y él tiene autismo y es savant de nacimiento, pero tiene ese don de poder moldear, eh, a veces hasta barro ha utilizado, y hace animales, pero de una belleza increíble. Y él no es que fue a una escuela de arte, él tiene esa habilidad innata en él. Y tal vez en otras cosas tiene ciertas limitaciones, pero es interesantísimo la capacidad y la habilidad que tienen estas personas. Yo me he quedado realmente sorprendido porque hay tantas personas que yo estuve viendo como 12 casos y me quedé asombrado porque no son todos exactamente iguales, pero todos tienen sobre todo una gran memoria, la mayoría, o un gran oído especial, que los hace diferentes. Y fíjate que al síndrome de Savant no se le llama generalmente una enfermedad, porque no es una enfermedad declarada, sino que es un conjunto de síntomas que aparecen al unísono, en forma inexplicable. No se sabe el origen, no se sabe por qué, pero tal vez de 10 personas o 20 personas que son autistas, tal vez hay uno, o a veces tienen que haber más cantidad que tiene ese síndrome, no todos lo tienen. Y personas que no son autistas también lo pueden tener de nacimiento o después de un accidente o golpe. Y yo me he quedado sorprendido y te digo, y hoy te comentaba que está en YouTube, se pueden ver, por ejemplo, a Derek Paravicini, yo lo he visto y me he quedado asombrado, tocando, pues es que él es ciego, está sentado en una banca y tiene dos pianos, y con cada mano está tocando los dos pianos a la vez, unas melodías impresionantes, y digo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué sensibilidad tiene este hombre para poder interpretar tal obra, sin tener más que sus manos para tocarlas, pero sin poder ver lo que hace? Y no se equivoca. Y es un savant, que realmente, sabes, ocurrió eso por el error del oxígeno, pero es de nacimiento, ¿no? De que pueden lograr. Hay una película que ganó el Oscar, Rain Man, con Dustin Hoffman, que se basa en la vida de Peck, de este hombre de Utah. Mm. De hecho, lo conoció en persona para poder de alguna forma representarlo, y se asombró de la capacidad que tenía ese hombre.
Cuando uno ve esa película cree que es algo de fantasía, que no puede ser verdad. Eh, yo recuerdo una escena en la película que creo que era una mesera que se acerca a ellos, a Las Vegas, y él le ve la placa con el nombre y el apellido de la mesera, y le dice: usted vive en tal lugar y su teléfono es tal. Y la chica no puede creer que pueda saber eso con solo saber su nombre y apellido. Sabía hasta su dirección, porque él conocía todo, por ejemplo, en este caso, la guía telefónica, y ahí está incluidas las direcciones y demás. Yo no sé si vos conocías casos así, Arturo, pero yo me he quedado asombrado de la capacidad de estas personas. Sí, desde luego, Jorge, yo uno de los casos que más me ha impactado es este, ¿no? El de Kim Peck, es además el cual se inspira la película Rainman, una película excepcional que recomendamos a todo el mundo que no haya visto que le eche un vistazo porque es una película increíble, ¿no? Hay otro caso, el de Stephen Wiltshire, que es un inglés, que bueno, él es una persona que es capaz de, solo con ver una película, una imagen, una fotografía, una ciudad, verla durante nada, media fracción de segundo, él es capaz de reproducirlo luego en un trozo de papel con el máximo detalle. Es algo increíble, ¿no? Hay muchísimas películas y series que nos hablan sobre el síndrome de Savant, el síndrome de Asperger también, que es un síndrome que está muy ligado Mm. bueno, el autismo y el síndrome de Asperger, perdón, que son dos enfermedades que están muy ligadas al hecho de que una persona sea Savant. Luego hay el síndrome de Savant adquirido, ¿no? Que es del cual hablábamos antes de este famoso señor Así Padgett, es. que este señor pues que era un juerguista, ¿no? O este chico que recibió un golpe de pelota de béisbol, ¿no? Al final no todas las personas nacen con ese síndrome, sino que hay algo que lo provoca, lo cual quiere decir, Jorge, que de alguna forma siempre he pensado que el cerebro humano lo podemos exprimir mucho más. Podemos exprimir mucho más y es simplemente cuestión de saber cómo, ya explico, de saber cómo buscar esas zonas que están activadas, ¿no? Y un accidente cardiovascular, un accidente, Ujú. cualquier cosa, una enfermedad puede llegar a zonas del cerebro que están ahí ocultas. Y el caso de Stephen White a mí me mucho, y sobre todo de Parkinson, eso que decíamos antes, ¿no? Intentar luego poner vídeos y si no nos lo acaban aquí en YouTube, porque sabes tú que YouTube esto es muy complicado a veces, pero si no nos lo acaban en Internet, al menos si no, un enlace al mismo, ¿no? Pero hay películas como Sí, sí, sí. Pablo Las, mi nombre, Scan, especiales, Locos de Amor, hay otra Brother, es buenísima. Desde luego, películas excepcionales, ¿no? Al Rojo Vivo, ¿no? No es este programa de la sexta, sino una película. Hay esa famosa serie, también, a mí no es que me entusiasme, pero bueno, se llama de un doctor, también pues presenta a una persona con este, ¿no? Con el síndrome de Savant. Y realmente lo que me impacta más es eso. Realmente yo me hago la siguiente pregunta. ¿Llegará un día la ciencia a descubrir cuál es ese factor determinante que hace que un cerebro aparentemente normal, una persona aparentemente normal, sin ningún tipo de inteligencia que haga que sobresalga por encima de la medida de los demás, desate esa funcionalidad, desate ese cambio que hace que esa persona que es completamente normal se vuelva en un absoluto genio? Son geniales, hablo de cosas realmente increíbles, ¿no? Este buen hombre, Padgett, decía que él veía las matemáticas, o sea, las estaba visualizando. Es como si tú estuvieras viendo algo que realmente es algo intangible, que es algo que no puedes tocar, solo puedes imaginar en tu mente, pues que de repente con esa mirada ves esos números, ves esas fórmulas, ves esos gráficos y de repente cobran vida. Es algo realmente increíble, ¿no? En este caso que esta mujer pues también usaba ese sonido, este lo desconocía por completo. La cuestión, yo no sé si tienes más datos sobre esta mujer, hasta cuánto, a qué distancia era capaz de realizar esto, porque a lo mejor veía un edificio que estaba a 20 millas, por decir algo, no sé si era capaz no sé si tienes algún dato más, pero realmente es algo No, muy no, sorprendente. yo sé que vi una información mostraba una distancia importante, ¿eh? No, no era unos 2 o 3, no, distancia, no recuerdo ahora con precisión, lamentablemente mi memoria es demasiado limitada, Artur, no tengo la capacidad de esta gente, pero sí lo vi, decía hablado de una distancia determinada, y recuerdo que me llamó la atención y dije: hey, no es solamente unos metros, no podía con bastante precisión saber la distancia
de un objeto, pero no te puedo asegurar ahora cuál era. Es como el caso de un inglés, ahora no recuerdo el nombre tampoco, pero sí el inglés ese que tiene una gran habilidad, es un savant, para aprender idiomas. De hecho, habla 11, pero para ponerlo a prueba, es un inglés, pero en un canal de televisión de Islandia. Le dieron un plazo de una semana para que tratara de hablar el idioma de ellos, que no es fácil, el islandés es bastante complejo. Y a la otra semana se hizo presente en el canal de la televisión nacional y habló con fluidez, Artur. No habló un poquito, habló con fluidez. Y está la grabación, y yo lo vi hablando con el periodista o con el que lo entrevista en islandés, que naturalmente no entiendo nada, pero ellos se asombraban de lo bien que había aprendido a hablar en solamente una semana. Creo que fue el idioma número 12 que aprendió. E inclusive tuvo la capacidad de crear su propio idioma, que ahora no recuerdo el nombre, pero hay un idioma que creó él. O sea que es increíble la capacidad de estas personas y no sé, como bien preguntabas, si alguna vez la ciencia podrá dar explicación de todo esto o si simplemente es algo que nos va a seguir asombrando y no le vamos a encontrar una explicación de a qué se debe esto. Yo recuerdo una vez, un poco resumiendo lo que me decías, de la capacidad del cerebro humano, en una época hablé con un chico que hacía artes marciales y hacía cosas que para mí eran asombrosas, para mí eran imposibles y asombrosas. Y él me dijo, me acuerdo que me miró y me dijo, Jorge, acá está todo, me dijo. Se puede lograr prácticamente todo. Prácticamente nada es imposible, me decía. Esto que yo hago que te asombra, porque realmente a mí me asombraba, ¿cómo puedes lograr esto? Decía, esto es imposible. Y él decía, está todo acá, en la mente. Y yo creo que, como bien decías vos, tal vez nuestras mentes tienen más posibilidades de las que creemos y tal vez nunca lo sepamos, tal vez nunca lo podamos descubrir. Como dijiste vos, nunca sepamos exprimir ese cerebro para darle toda su capacidad. Pero creo que a esta altura pienso que prácticamente nada es imposible para nadie. A veces hay una tendencia, Arturo, a subestimar a las personas cuando uno sabe que tiene determinada limitación o un problema de salud, lamentablemente, y puede uno subestimarlo y decir, uy, pobre persona, pobre joven, pobre señora. Y tal vez deberíamos respetar mucho más a todos porque nos pueden sorprender con otra habilidad que nosotros no podemos llevar a cabo y tal vez el limitado soy yo y no esa persona. Eh, en más de una ocasión he conocido personas que aparentemente tienen cierto grado de discapacidad, pero tienen otras capacidades que yo he visto en mi país, por ejemplo, y que yo no puedo hacer, no puedo llevar a cabo. Y él, con todos los problemas que tiene, logra cosas que yo no he logrado y tal vez nunca logre en la vida. O sea que creo que el respeto, la consideración y el confiar en todos, porque nada es imposible, en las capacidades tal vez ocultas que todos podamos tener, creo que es importante. Y sobre todo eso, no subestimar a nadie, jamás. Desde luego, Jorge, muchas veces pensamos que, pues que, o cometemos, ¿no? El fallo de decir, ostras, pues este parece que no está muy bien, ¿no? De- de la cabeza. Pero, a ver, siempre yo eh, intento, por eso la empatía es una calidad tan importante, ponerte en el lugar de la otra persona. Y una vez te has puesto en el lugar de la otra persona, tratarla como un igual. Es decir, ¿por qué? Porque nadie es diferente. Yo recuerdo un caso, yo tengo un familiar que es autista Ujú. y yo siempre lo traté como una persona absolutamente normal. De hecho, yo creo que era el único que lo trataba de forma normal porque, desgraciadamente, tú sabes que los niños son los más
las personitas más crueles que hay sobre la faz de la Tierra, porque los niños son capaces de lo peor con otros niños, ¿no? Entonces estamos hablando de que éramos adolescentes. ¿Qué es lo que sucedía? Pues te voy a explicar algo que para mí fue muy curioso y yo no me di cuenta, me lo dijo su hermana al cabo de muchos años, ¿no? Eh, yo, este chico que tiene esta enfermedad, que es autista, pues a mí él nunca me daba la mano. Le daba la mano a todo el mundo para saludar. Él les daba la mano a todo el mundo. A mí me daba 2 besos y un abrazo. Yo no me fijé, no le di jamás ningún tipo de importancia, ¿no? En cambio, su hermana con los años nos volvemos a reencontrar y me dijo que le había quedado profundamente marcado esto porque él, su hermano, a mí siempre me ha dado un abrazo y 2 besos. ¿Por qué? Pues yo siempre lo traté como una persona normal, que yo no, o sea, dejé su presunta discapacidad de lado y siempre lo traté normal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos quizá entender que es normal, lo tratamos como normal porque tenemos unos parámetros preestablecidos y preinsertados en nuestra sociedad. Que nuestra sociedad dice pues, que una persona así es normal y la que no es así no es normal, ¿no? Bueno, ahora, evidentemente, los términos, los adjetivos se han suavizado mucho, Jorge, pero yo estoy escribiendo un libro que ya está prácticamente al 99%, ahora sí, después de estos días atrás, ahora sí. Y fíjate, uno de los investigadores ovni más famosos de España decía lugares donde se ven ovnis en centros para subnormales, tal cual, tal cual. Esto sale en una revista, en una revista de los años 80. Entonces, claro, había una especie de subestimar, de degradar a las personas y eso es un tremendo error, ¿no? Porque al final tu mente funciona de una manera y la mente de la otra persona funciona de otra manera. Yo pienso que aquí lo que se trata es de lograr encontrar el lugar para cada persona y dónde y en qué habilidades se va a desenvolver mejor. Siempre digo que por causa de estos prejuicios, la humanidad ha perdido auténticos genios. Yo estoy seguro, además, Jorge, que Einstein tenía el síndrome de Savant. O al menos eso es lo que me parece a mí. Que Einstein y muchas otras más personas, por ejemplo Tesla, Pues, o muchas otras más sí, personas. probablemente, sí. Aunque Tesla dijo que él no inventó jamás nada, que su conocimiento venía de unos seres que se lo entregaban, ¿no? Pero bueno, ahí estará esa incógnita, no lo sabemos nunca porque nadie de nosotros, al menos yo, no he podido hablar con Nikola Tesla. No sé si tú tuviste la ocasión, Jorge, creo que no, tampoco, ¿no? No. Pero bueno, en todo caso, es algo maravilloso el hecho de que las personas, la mente humana, puede llegar a esos cálculos complejos, a esos cálculos matemáticos complejos que nosotros pues, seríamos imposibles de realizar y que se necesitan pues, máquinas y calculadoras muy potentes. Había un español, yo recuerdo un español que salía mucho en la tele, que además, no recuerdo el nombre, era muy cómico verlo, porque le ponían unas pizarras con unas sumas enormes, muy complejas, y cogía era muy rápido, ¿eh? Yo creo que tenía un síndrome de Savant un poco light, no era un genio realmente, ¿no? Pero agarraba la pizarra y cogía el lápiz y empezaba... Eran números enormes, ¿no? Pero como gritando ahí, sumando los números súper rápido y eran de trillones las sumas, ¿no? Y al final miraban el resultado y efectivamente era correcto, ¿no? O sea que al final hay personas que tienen unas capacidades mentales y unas habilidades sobre todo muy bestias. Es decir, el cerebro aún hoy en día, Jorge, yo creo que es el gran desconocido de la ciencia. Sí, mira, yo quería agregar un dato más. A veces uno no sabe el potencial que puede tener todo el mundo, inclusive uno. Eh,
Y a veces personas que no son savants, o tal vez no lo son, o no tienen algo especial. Aún así, pueden tener una evolución o un progreso mental increíble si uno lo apoyara, lo motivara, lo animara, creyera en esa persona. Yo recuerdo, me vino a la memoria ahora, en la época de la escuela primaria, yo no era muy brillante para matemáticas, nunca lo fui. Hay otros temas que me atraen más, pero ese no era mi fuerte. Pero había una compañerita, me acuerdo, eh, que era un poquito menos buena que yo para eso y que todos los demás. Y como bien hablabas, a veces hay crueldad a cierta edad y muchos, claro, se burlaban, pobrecita, porque no era buena. Y era realmente, si todos éramos mediocres, era un poquito peor. Pero hubo una maestra que puso atención en esa niña, porque era una niña, y creyó en ella. Y yo me acuerdo que todos teníamos un momento de descanso, un recreo para, no sé, jugar, divertirnos, y ella, la maestra, le pidió que se quedara, que iba a darle como unas clases especiales en forma privada para ayudarla a mejorar. En una ocasión, no pasó tanto tiempo, yo me acuerdo claramente de eso, eh, puso unos cálculos que para mí eran imposibles, porque fue bastante limitado. Tomé la tiza y no, lo hice muy mal. ¿Pasó otro? No. ¿Otra? No. ¿Alguien? ¿Quién sabe esto? Nadie. ¿Eh? Para mí era imposible hacerlo. Pero de repente alguien levantó la mano del fondo, y yo no sabía quién era, y era esta niña. La niña pasó, la vi con una gran sonrisa que nunca la había visto antes. Tomó la tiza, pero te aseguro, Artur, que no tardó nada. Lo hizo y nos quedamos sorprendidos, lo hizo bien. Entonces, ante nuestra sorpresa, esta maestra puso otro cálculo enseguida. Le preguntó si se animaba a hacerlo. Y fue una cosa, realmente no sé si llevó un minuto, lo hizo. Y vos otra vez su sonrisa de confianza. Jamás la vi humillada a esa niña nunca más. Y yo la admiraba, y creo que todos la admirábamos. El cambio que hubo en esa niña no era una niña savante, era una niña que seguramente podía dar mucho más de lo que daba, y tal vez ni ella ni nadie creía en ella, en su potencial, en las posibilidades. Pero alguien le dio la oportunidad de creer en ella y que creyera ella misma en que podía lograrlo, y lo logró. Y yo creo que tal vez muchos de nosotros podríamos ser mejores en algún área, más allá de mejores calidades de personas, sin duda. Y tal vez no creemos que lo podemos lograr, tal vez no confiamos y nadie nos dice, podés lograr, podés ser mejor. Pero al igual que esa niña, yo creo que todos podríamos ser, no digo al nivel de un savant, pero podríamos ser mejores de lo que somos. Y es una buena meta para intentarlo, inclusive en uno mismo, en un hijo, en un ser querido, en alguien que queremos mucho. Confiar en las posibilidades que pueda tener de superarse y de ser mejor de lo que es actualmente. Y como bien hablabas de subestimar, no, no debemos realmente, como bien lo dijiste, es un buen ejemplo. Pensar que porque determinado joven o adulto tenga cierto problema o limitación, pensar que no va a poder hacer esto o aquello, eh, es probable que más de una oportunidad nos dé una lección, ¿no? Por su capacidad que nosotros tal vez ni la tenemos. Creo que realmente es un tema interesante, atrapante y para mí realmente asombroso el síndrome de Savant, Artur. Sí, desde luego, Jorge, yo estoy 110% de acuerdo contigo. Todos, de alguna manera, en nuestro interior, en esta cabecita, en este hueso que contiene nuestro cerebro, porque al final es un hueso, ¿no? El cráneo. Ujú. eh, Todo, bueno, son varios huesos, ¿no? De hecho, en esta cavidad, la cual está encerrada nuestro cerebro, hay ese cerebro con unas capacidades realmente brutales, ¿no? A los niños, sobre todo, a los niños, más que sobre todo aquellos que están entre los 6 y los 12, 14 años, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo, y apoyarlos muchísimo en absolutamente todo lo que hagan, porque
realmente en esa edad son capaces de desarrollar habilidades que luego nunca más van a ser capaces de generar y desarrollar. Y por lo tanto hay que dejar que esa creatividad, esa espontaneidad, esa Ujú, de alguna forma inteligencia innata que ellos están creando, porque la están creando ellos en ese momento, ujú. pues aflore y se desarrolle, porque por muy tonto que nos pueda parecer según los estereotipos, porque repito, de tonto aquí no hay absolutamente nadie, nos puede parecer una persona, es decir, ese prejuzgamiento estéril e inútil que no sirve absolutamente para nada, desde luego, absolutamente todas las personas tienen habilidades que nosotros de alguna forma, si tal y como tú decías, ayudamos a que se puedan desarrollar, esas habilidades van a aflorar y no solo van a aflorar, sino que además con el tiempo y de forma muy rápida se mejorarán y evidentemente harán pues que haya una explosión de conocimiento de esa actividad y un desarrollo prácticamente exponencial y muy elevado de la misma. Con lo cual, yo estoy plenamente de acuerdo, Jorge, con lo que tú has dicho. Sí, Artur, yo estoy seguro de eso y creo que este tema me ha dado más claridad, más luz sobre este síndrome que lo había escuchado varias veces, pero que no lo conocía tan al detalle. Pero el haber visto, ahora solamente presentamos algunos casos, pero yo vi como 12 y, y realmente uno más interesante que otro. Y, y bueno, realmente invito a la gente a que busque también en páginas, en el caso de Derek Paravicini o de otros, lo asombroso de su arte, de lo que pueden dar, o la película Rain Man, que puedan verla, porque está basado en un hecho real y creo que nos va a servir para aprender mucho. Jorge, de momento vamos a invitar a las personas que quieran contactar contigo a que te sigan en Twitter. ¿Qué cuenta tienes en Twitter, Jorge? Twitter. Te lo voy a dar para que lo escribas, porque no lo tengo aquí, como sabrás, mi memoria es muy limitada. No lo tengo aquí de memoria, pero te la voy a dar para que la pongas debajo Tu correo con toda la electrónico. información del tango.marpla@gmail.com. También estoy en Misterios Universales, el canal de Artur Oms. Ahí estoy, me pueden escribir en privado, que afortunadamente hay gente muy amable que dedica tiempo a saludar, a escribir, a dar ideas o a proponer nuevos temas. Así que agradecido a cada uno de ellos por hacerlo. Pues ahí está. A mí me encontráis, pues tal como ha dicho Jorge, ahí en Telegram, buscáis Misterios Universales y me encontraréis allí y pues podemos chatear entre todos sobre diversas cuestiones que vamos ahí poniendo. Si no, pues por favor suscribiros a este canal y si no me vais a encontrar también en Google Podcast, en Apple Podcast, en Evox, en Spotify como Misterios Universales. Jorge, como siempre, mil millones de gracias por estos temas tan interesantes, tan bonitos y sobre todo, Jorge, una vez más, no hay que jamás prejuzgar a las personas porque nosotros desde una óptica totalmente errónea podamos considerar que son menos inteligentes que nosotros. No, totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo cuanto a eso. Y yo te agradezco por poder difundir este tipo de temas que a mí me parece que son valiosos, que nos pueden ayudar a tener un poco más de conocimiento del mundo, de su problemática, porque muchas veces hablamos de ufología, que a mí me encanta, o de arqueología, pero hay infinidad de temas que uno puede aprender mucho, mucho cultura y mucho sobre las capacidades, como en este caso, de personas que tienen este síndrome tan particular, tan interesante, y que creo que es bueno poder comentar, compartir, difundir este tipo de temática. Y como siempre quiero agradecerte y también agradecer a toda la gente que nos pueda escuchar o ver y agradecer la amabilidad que tienen siempre en dedicar un tiempo para poder conocer estos temas. Gracias a ti, Jorge. Gracias a las personas que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte hacia Rino, hacia Nevada.
Y a ver si, ojalá, dentro de algún tiempo nos podamos ver físicamente, porque esto del internet está muy bien, pero a mí me gustaría darte un buen abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Sí, sabemos lo que pronto hay una posibilidad que nos pudiéramos ver y ojalá que así sea. De verdad, muchas gracias. Yo te agradezco infinitamente por tu humildad, por tu bondad para conmigo y para con todos, porque debo reconocerlo públicamente. Estoy muy agradecido que siempre me das la oportunidad, como a otros, de poder humildemente compartir algún tema que me parece valioso. Eh, y siempre hago llegar mi saludo a la distancia, todo desde la ciudad de Reno, Nevada, aquí en el norte de Nevada, un Nevada otoñal y muy frío, por cierto. De verdad, muchas gracias a ti, Jorge, y esperamos que nos veamos pronto. De hecho, nos vamos a ver muy pronto, porque creo que mañana nos volvemos a ver, aunque sea telemáticamente. Otra vez, sí, es verdad, mañana nos volvemos a reencontrar, pero acompañados con otra maravillosa persona. Así que mañana nos reencontramos. Jorge Daniel Vivas Grigoriades. Por favor, seguidlo en Twitter, luego pondremos su cuenta, escribidle si Te voy a queréis pasar el... Sí. y os mandamos un abrazo a todos y os decimos hasta pronto.